Buenas. Vamos a hablar ahora algo de nutrición. Atendemos un poquito, es nutrición, y después ya nos vamos a la pausa del café, ¿vale? Para que nos dé tiempo. Lo he titulado Nutrición eficiente y economía sostenible. La economía sostenible, que tanto nos dicen en televisión, es la economía que es sostenible para nuestro bolsillo, es decir, la rentable. Eso es para mí una economía sostenible, ¿vale? Y vamos a mirar en la parte final, con unos ejemplos claros, cómo hemos ayudado a agricultores, que alguno puede estar por aquí, a economizar sus costos y maximizar sus producciones. Vamos a irnos directamente a cómo es un leñoso. Vamos a pensar qué es lo que necesita un leñoso para poder nutrirlo. Tenemos que entender que un leñoso se alimenta y absorbe agua durante todo el ciclo, incluso en invierno, cuando tenemos esa parada vegetativa, las raíces deben estar hidratadas. Acordaos que cuando hacéis las plantaciones necesitáis dar aportes de agua cuando tenéis la planta arrancada, porque si no se deshidratan y mueren esos árboles, ¿vale? Tenemos fases en las que en una primavera, por ejemplo ahora, tenemos una actividad de un 100% en esa raíz. En pleno verano, aquí sería en julio, estaríamos hablando de un 80% que funciona esa raíz, y en invierno estaríamos hablando más o menos de un 2%, un 1% de actividad radicular. Entonces nosotros necesitamos nutrir, o la planta tiene que estar nutrida durante todo el ciclo y sobre todo hidratada. ¿Vale? El régimen hídrico es necesario y vamos a irnos a unas fases que tenemos establecidas dentro de la empresa, de la compañía a la que pertenezco, Fertinagro, para poder empezar a trabajar. ¿Vale? La primera es el reposo invernal. Es la parte más importante. Como bien ha dicho Antonio, es la fase en la que tenemos que podar, tenemos que decidir la carga que vamos a dejar al árbol y tenemos hechas ya las reservas, esta es para mí una palabra clave, las reservas de ese árbol. ¿Vale? Pensad que cuando va a brotar un árbol, la floración y la brotación nos parte de las reservas. Al árbol no le da tiempo a absorber para nutrir esa flor y esa brotación. ¿Qué significa? Que lo que hayamos hecho antes es lo realmente importante para el cuajado de esos frutos. ¿Vale? Tenemos la floración, tenemos después una brotación y el desarrollo maduración. Aquí he puesto en la floración-brotación las nuevas variedades que están saliendo, y Antonio nos lo podría decir quizá mejor. Hay variedades, sobre todo de almendro, algunas de nectarina que ya tenemos, que sale la brotación antes que la floración. Que eso sí que lo tenéis que tener en cuenta, sobre todo para el tema de fitosanitarios, para el tema de pulgones y cositas así, para que no interfieran después en la floración. Estas 4 fases que hemos puesto, repaso invernal, floración, brotación y desarrollo-maduración, son las más importantes, ¿vale? Pero claro, todas parten de las reservas que tengamos dentro de la planta, con lo cual la acumulación de reservas es la fase más importante que tenemos hoy en día en leñosos. Aquí lo he puesto específicamente, y los datos que os voy a dar son específicamente para almendro, ¿vale? Ya que es el cultivo más extendido, pero es muy, muy similar, por ejemplo, a un cerezo, ¿vale? O a un melocotonero, un albaricoquero. ¿Vale? Tenemos que pensar mucho cómo vamos a hacer eso. Y estamos hablando después de recolectar qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros desde Fertinagro recomendamos hacer una analítica foliar después de recolectar. Estamos hablando de entre 10-15 días. ¿Por qué digo la analítica en ese momento y no en el momento vegetativo que tenemos pues en un abril o que tenemos en un julio? Porque es el momento en el que nos va a dar las claves para acertar en la nutrición del año siguiente. Es decir, cuando un árbol, pensemos en un árbol que va a dar su fruto, hormonalmente se prepara para darle todo lo que pueda al fruto. En el momento que da a luz, en el momento que tenemos la fructificación, todo lo que nos queda en el árbol son los niveles más mínimos, por así decirlo, que nos vamos a encontrar dentro de ese árbol. Tenemos que buscar el factor limitante, que es el más importante, para que el año siguiente no nos afecte. Entonces, hacer una analítica en post cosecha es lo más correcto. Fíjate que trabajo en una empresa vendedora de nutricionales, no es lo más rentable para nosotros a la hora de vender abono, pero es lo más rentable para el agricultor para acertar
en qué es lo que tiene que hacer el año siguiente, porque aciertas en lo que has fallado ese año y cada año vas corrigiendo todo. Es el factor diferencial a la hora de hacer una analítica, para mí, tiene que ser en post-cosecha, que es cuando podemos planificar qué es lo que le falta a la planta. Os voy a poner un ejemplo muy claro en la parte final, ¿vale? Vamos a irnos dentro de las fases, supongo que no lo podréis leer demasiado bien. Dentro de las fases, la acumulación de reserva de otoño, ¿qué es lo que realmente la planta acumula o qué es lo que se guarda para la brotación? Estamos hablando de nitrógeno, fósforo, potasio y micros como hierro, boro y zinc. ¿Por qué se guarda eso? Porque es lo primero que va a utilizar en brotación y floración. La planta es inteligente, antes lo ha dicho también Antonio. Las plantas sacan una rama por un motivo, se guardan los nutricionales por un motivo, y es porque lo van a utilizar en el siguiente paso, en la brotación. No acumulan tanta potasa, acumulan muy poquita potasa, porque saben que tienen después tiempo para absorber y poder engordar el fruto. En la fase de crecimiento, de brotación hasta endurecimiento de hueso, tenemos lo que se llama la división celular, ¿vale? En el momento que se produce la fecundación pasamos de una célula a 2, de 2 a 4, de 4 a 16, es exponencial el crecimiento. ¿Qué es lo que consume la planta en ese momento? Pues nitrógeno, fósforo, calcio, magnesio y elementos como hierro, zinc, boro y manganeso. Eso no nos puede faltar en ese momento, ¿vale? En el momento que tenemos esa multiplicación celular, hay un momento en el que para de crecer o de multiplicarse esas células, que a nivel de campo lo podemos hacer muy sencillo. Cuando estamos hablando de un frutal de hueso, vas con una navaja y en el momento que tienes ya cierta resistencia a cortar ese fruto, sigues cortándolo, pero hay cierta resistencia, en ese momento la división celular ha parado. Lo que va a hacer la planta es engordar esas células. Entonces nosotros tenemos que hacer dos cosas. Si estamos hablando de cereza, que se vende por calibre, tenemos que hacer una muy buena división celular para tener muchas células y después engordar esas células. Con eso obtenemos un calibre mucho mayor, por así decirlo. Si no hacemos una buena división celular al principio, tendremos que engordar demasiado esas células, jugaremos también con tipos nitratos potásicos para engordarlas y provocaremos el cracking o el rajado de la cereza. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta todos los pasos que tenemos que dar. En la fase de crecimiento del fruto y acumulación de azúcares, ahí sí que hay una asimilación muy alta de potasa. Es la que nos da los azúcares, el grado Brix que solemos medir, y la que nos va a dar al final el rendimiento de esa almendra que vamos a producir, ¿vale? Y esto sería una especie de ciclo. Empezamos con el post cosecha y volvemos otra vez al otoño, donde tendríamos que volver a hacer esa analítica para ver cómo hemos acertado ese año y cada año ir haciéndolo mejor. Nosotros proponemos ese tipo de nutriciones eficientes y económicas para vosotros, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer también para ahorrar en insumos? Es decir, que todo lo que vayáis a añadir de nutricionales funcione mejor, por así decirlo, dentro del árbol. Aumentar la capacidad de intercambio catiónico del suelo, la capacidad de retención. Estoy hablando de materias orgánicas, estoy hablando de ácidos húmicos de calidad, que entiendo que todos los utilizáis. Pero es muy, muy, muy importante tenerlo en cuenta. Salinidad. Aquí sí que quiero hacer un inciso. La salinidad es, en los 22 años que llevo haciendo analíticas de varias fincas consecutivas, ¿vale?, nos hemos dado cuenta que va incrementándose esa salinidad. Es un factor limitante. ¿Cuántos de vosotros habéis intentado hacer una plantación de almendros, por ejemplo? Os han dado una conductividad alta, habéis terminado teniendo que poner caballón y un caballón grande por la acumulación de sales que tenéis. Todos os van a recomendar, cuando tienes unas acumulaciones de sodio grandes en el suelo, aportar calcio para desplazar ese sodio, pero no es todo lo mejor que se puede hacer, ¿vale? Después os voy a comentar un producto que ya os adelanto, Efisoil Aminosud. Seguramente es el mejor producto disgregador que tenemos de arcillas para un cultivo leñoso. Zonas salinas, estamos hablando en caspe ahora, caspe mequinenza. Tenemos conductividades en suelo de 2,5, 2,8, analíticas que me han enseñado los agricultores. Esos son factores limitantes a la hora de producir. No os voy a decir Egea de los Caballeros, donde tenemos hasta zonas de 3,5, 4, ¿vale? O zonas de Teruel
donde tenemos también acumulaciones muy altas. Todo eso, que son tierras que van a pasar a ser no cultivables, sí que tenemos maneras de hacerlo desde Fertinagro para que vuelvan a ser productivas, por así decirlo. ¿Vale? Bioestimulación edáfica. Nosotros, un compañero después hablará también de la riqueza del suelo y lo bien que está el conservar esa edafología que tenemos en el suelo, esos seres vivos que tenemos. Para nosotros es importantísimo. Todos los productos que nosotros en Fertirriego inyectamos, ya sean líquidos, productos especiales o hidrosolubles, mejoran la vida de los seres vivos del suelo. Son pequeños trabajadores que tenemos que trabajan para nosotros. Lo que hay que hacer es potenciarlos. Y materias orgánicas de calidad. Las materias orgánicas de calidad dependen de los animales, por así decirlo. Y aquí un inciso también. Materias orgánicas, como puede ser la del purín, que no son del todo recomendadas para leñosos, sí que hemos tenido que diseñar productos aditivos a ese purín para que sean aptas para el cultivo leñoso, ¿vale? Para poder compensar, por así decirlo, lo malo que pueda tener esa salinidad que tiene excesiva el purín, compensarlo para que puedan ser aptos para el riego localizado. ¿Por qué incidimos mucho en el post-cosecha? Es decir, hacer una analítica, decir lo que hay que aplicar y que el árbol se vaya con la tripa llena, por así decirlo, a dormir, que se vaya, por así decirlo, que no tenga ninguna disculpa al año siguiente para producir, ¿vale? Porque puede tener hasta gana de trabajar si le damos de comer. Si le falta, si tiene un déficit de algo, vamos a tener un problema. También nos hemos dado cuenta este año que, por desgracia, hemos tenido unas heladas muy fuertes. La gente que ha hecho un post-cosecha, clientes que han hecho un post-cosecha y lo han hecho bien, han tenido un porcentaje de fruto muchísimo mayor. Estamos mirando el porqué, pero entendemos que es un árbol nutrido, con suficientes sales, es capaz de aguantar algo más el hielo que una planta un poquitín debilitada, por así decirlo. Vale. El post-cosecha es importante en años en los que vamos a tener una pluviometría muy alta en primavera, que no lo podemos saber. En el fertirriego no podemos inyectar abono y muchas veces, si estoy hablando de un almendro, podemos tener ya el fruto cuajado y desarrollándose sin haber podido aportar ni un grano de abono, ni un gramo de nutricional, porque no hemos podido poner el riego, porque estaba encharcada la finca. Por eso es muy, muy, muy importante el post-cosecha, porque es el inicio de todo nuestro desarrollo. Os voy a poner el ejemplo de los productos que para nosotros son básicos, que es con los que trabajamos. Antes habéis comentado un poquito el tema del ecológico. Nosotros somos capaces desde Fertinagro de nutrir una planta exactamente igual, si es ecológica o no ecológica, nos da igual, ¿vale? Por el fertirriego lo podemos hacer. El tema de fitosanitarios es otra cosa, pero nutricionalmente no tengáis miedo si queréis hacer el tema ecológico. Vale. El producto más novedoso que tenemos sería Efisoil Aminosud, que lo he comentado antes. Es un disgregador de arcillas, por así decirlo, es capaz de disgregar, de poder lavar, de que percole el agua que vamos a regar. Somos capaces de lavar ese sodio y después sí que le podemos aportar ese calcio. Pero si nosotros en una zona donde no percola el agua, no cuelan, no eres capaz de llevar ese calcio para desplazar el sodio, es imposible que ese suelo mejore. Necesitamos lavar ese sodio y este es uno de los productos que lo puede hacer. La gente no lo compra porque disgregue, lo compra porque lleva un 3% de hierro, que te suple muchas carencias de hierro y porque es barato, ¿vale? Pero realmente nosotros lo hemos sacado para tema salino y todas las fincas tienen un riesgo salino. Antes ha comentado el compañero Javier que a través del riego son capaces de reducir el input del abono. Nosotros decimos justo lo contrario. Somos capaces, a través del abono, bajando la conductividad de nuestros abonos, de reducir el consumo de agua, ¿vale? Somos Azuz y Fertinagro, seríamos en ese caso totalmente compatibles. Nuestros productos líquidos no se trata solo de un NPK.
añadimos tecnología y bioestimulación para proteger el nitrógeno, solubilizar los fósforos, mejorar la asimilación de potasas. No son abonos al uso. De hecho, los tenemos como aptos para zonas vulnerables. Pensad que la gran mayoría de España, a partir del 1 de enero, va a ser zona vulnerable. Al haber bajado de 50 a 37,5 las partes por millón de detección, no sé si vosotros sois zona vulnerable, pero todos los que estáis aquí, si tenéis riego, vais a ser zona vulnerable. ¿Vale? Entonces, ese tipo de insumos es importante que lo metáis. Y en el tema ecológico no tenemos ningún problema. Estaríamos hablando en este caso del biofuerza, tenemos varias fórmulas, pero aptos a nivel Europa y a nivel Estados Unidos, por si hubiera alguno de viñedo, que se ponen un poco más tiquismiquis en Estados Unidos a la hora de exportar. ¿Vale? O sea, tenemos todos los certificados bastante bien. Y ahora me voy al ejemplo, que quería guardar un poquitín de tiempo para el ejemplo del almendro. Esto es lo que a nosotros nos gusta hacer desde Fertinagro. Somos muchísimos compañeros por toda España, bueno, y parte del extranjero. A nosotros nos gusta hacer una analítica del agricultor en cuestión. Analizamos, miramos qué es lo que tiene y le calculamos las dosis que tiene que hacer. En este caso, estaríamos hablando de un intensivo de almendro guara, donde tenéis ahí los baremos. Como esto creo que os lo van a pasar después a todos, no habrá problema. Entonces le calculamos las dosis para esa finca de qué es lo que tiene que hacer. ¿Para qué? Para que ese árbol duerma nutrido correctamente y a la hora de despertar, a la hora de brotar, de sacar la flor, no tenga ninguna limitación nutricional. Vale. Le hacemos la recomendación de cómo tiene que hacerlo, qué es lo que tiene que hacerlo, valorizada. Estos son datos de años anteriores, ¿vale? Y le explicamos muy bien por qué hacemos cada uno de los pasos. ¿Por qué? Porque el año siguiente, cuando en esa finca volvamos a hacer la analítica en la misma fecha, los datos tienen que salir mejor. Es decir, tenemos que tender en un límite a hacerlo perfecto. ¿Cuál es la perfección? El día que hayamos hecho un plan de abonado y no tengamos que meter poscosecha. Es decir, que lo hemos hecho tan perfecto que ha quedado suficiente nutriente dentro de la planta como para que el año que viene brote bien. ¿Eso nos ha sucedido? Sí. Siempre no. Pero sí que es verdad que de una analítica de un año a otro siempre mejoramos. Y de lo que se trata es de todos los factores limitantes que tengamos dentro del cultivo, poder amortizarlos. Con esto, por ejemplo, variedades tipo Bairo, que son un poquito más beceras, hemos corregido, no del todo, por supuesto, pero hemos convertido que una producción de un 10% de Bairo se convierta en un 30%, en un 40%, simplemente teniendo en cuenta el tema de las analíticas y los post-cosechas. Este es un ejemplo, por ejemplo, de una variedad guara, igualados, esto es de aquí, de Aragón, donde nosotros cuantificamos donde hacía el abonado tradicional y donde ha hecho lo que nosotros le hemos dicho. A igualdad de coste, no le hacemos gastar más dinero, ¿vale? Y al final el agricultor, con el precio que vendió en ese momento, nos dice que por hectárea sacó 775 euros más con nosotros que lo que él estaba haciendo. Simplemente con los datos. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Yo no sé, mirándoos a los ojos, si tenéis colesterol o no, pero dame el análisis del médico y te diré si tienes colesterol o no. Al final es muy, muy importante tener los datos. Otro ejemplo, que en este caso era un poquitín más lo que ganaba el agricultor por hectárea, estoy hablando, que eran sobre los 1.000 euros. ¿Vale? Este también es un dato de Aragón, este todavía más cercano. No digo las zonas porque nosotros siempre, y os lo adelanto, cuando trabajéis con Fertinagro, nosotros por protección de datos os pedimos los datos para si me dejáis mostrar los datos o no. Y si me dejáis poner vuestro nombre. Pues en este caso me dejaron exponer los datos, pero no el nombre. ¿Vale? Pues Antonio, así que a mis compañeros, por favor, dadle los datos para poder salir en... Y con esto ya hemos terminado.